Pues habíamos hablado bastante, porque el siglo XVII es un siglo trágico, ¿no? Y bueno, no es casualidad la reemergencia en esos años del género trágico, ¿no? Que después de unos 2000 años vuelve a resurgir, ¿no? Bueno, nosotros teníamos algunas tragedias que tenían ahí en las lecturas. Creo que era Hamlet y Racine que les había dado, ¿no? Bueno, el caso de Hamlet es la obra del siglo XVII, ¿no? Inglés. Y bueno, ahí aparece ya muy claramente este dilema trágico, ¿no? Saben que Hamlet está obligado a asesinar a su tío, que es también su padrastro, porque se casa con su madre, después de que asesina a su padre. Y bueno, él se vio obligado todo el tiempo bueno, porque lo acosa el fantasma, el espectro de su propio padre, ¿no? Que lo incita a vengar su asesinato, ¿no? Pero como saben, Hamlet es el personaje de la duda permanente. Él duda, se mortifica todo el tiempo si asesinar o no a su tío. ¿Por qué esta duda trágica, ¿no? En realidad, digamos, ¿qué es lo que aparece en Hamlet, ¿no? Es la idea fundamental, que si él duda, si él se mortifica, es porque él sabe que él necesita asesinar a su padre, a su tío, para de alguna forma restituir la justicia, hacer justicia, vengar la muerte de su padre, ¿no? Pero sabe al mismo tiempo que si comete un crimen contra su tío, se va a volver igual a su tío, va a volver a cometer una nueva usurpación del trono. Bueno, esta es la estructura básica de todas las tragedias históricas de Shakespeare, ¿no? Todas están construidas in medias res, es decir, digamos, la idea es en un mundo que no empieza con nosotros ni termina con nosotros, ¿no? Lo que vemos siempre es, lo que se va a ver siempre en todas las tragedias es la misma estructura básica. No sé si tenemos para escribir, ¿no? Es algo que se va a repetir después en las tragedias amorosas, ¿no? A ver, bueno, el esquema básico es muy sencillo, ¿no? Es una... Bueno, así. Es una suerte de cadena de usurpaciones. Digamos, una usurpación va a tener que ser vengada con una nueva usurpación que a su vez va a llamar una nueva usurpación y así al infinito, ¿no? En esta cadena de usurpaciones todos van a recibir su merecido castigo sin que nunca la justicia sea restablecida. Y lo que precipita justamente es esa vorágine de usurpaciones, es justamente el afán de querer restituir la justicia. Es como que los personajes, bueno, Jean Cot habla de la gran maquinaria, se ven atrapados en una maquinaria que los impulsa permanentemente a tratar de buscar instituir la justicia solo para precipitarse en un nuevo crimen que va a llamar a un nuevo crimen y así sucesivamente, ¿no? Bueno, en Macbeth ocurre algo parecido. Bueno, Macbeth es el símbolo del tirano más perfecto, ¿no? en la historia de la literatura, ¿no? Pero en realidad Macbeth tiene pruritos morales, no se puede decir que él sea personalmente perverso. Él permanentemente la obra está articulada en torno a la oposición entre Macbeth y Lady Macbeth. Lady Macbeth sí es la perfecta villana, ¿no? Pero a Macbeth siempre lo acosan los muertos, los fantasmas de los muertos de aquellos a quienes
asesinó, ¿no? Pero el problema es que él también quiere, digamos, cometer el último crimen que termine finalmente con todos los crímenes y solo eso lo lleva a cometer así un nuevo crimen. Pero, digamos, él, a diferencia de Lady Macbeth, es consciente en última instancia que está atrapado en esa maquinaria y que él se ve obligado a permanentemente cometer un nuevo crimen, pero no porque él sea personalmente perverso, ¿no? Sino simplemente porque él se identifica en última instancia con el rol que ocupa. Él, si quiere ser rey, tiene que asesinar a todos los otros posibles pretendientes al trono, porque si él no lo hace, otro lo va a hacer y ese va a ser el monarca. Entonces, en última instancia, pues, ¿qué es lo que aparece en Shakespeare? Que es algo muy propio del siglo XVII y que cambia completamente la definición del problema de la tiranía, ¿no? Hasta el siglo XVII, ser un tirano o no ser un tirano dependía de las cualidades morales de aquel que portaba el cetro. Si era un monarca pro o un buen monarca, era un buen rey, y si no, y si era un perverso, era un tirano. Bueno, ahora cambia completamente eso. En Shakespeare ya aparece lo que podemos llamar la idea del mal objetivo. Digamos que el mal no está en los hombres, sino en el mundo. Que el problema no tiene nada que ver con que si Macbeth es bueno o malo. Tiene que ver con el rol que él ocupa. Él tiene que hacer eso si quiere ser rey. El problema no es independiente de las cualidades morales o no del sujeto. Para dar un ejemplo más concreto, digamos, el dueño de una empresa puede ser un muy buen hombre, puede querer que sus empleados ganen muy buenos sueldos, etcétera, pero tiene que pagar malos salarios, ser un explotador, porque si no, no puede competir en el mercado. Lo que está mal no es el empresario, es el sistema capitalista, digamos, es el rol que ocupa, que es independiente de las cualidades morales o no. Bueno, y esa es la idea de lo que representa, bueno, la famosa escena del portero del infierno, ¿no? Del Vanity Fairs, donde van pasando todas las profesiones. Lo que muestra Shakespeare, bueno, así como el rey debe asesinar a otros los pretendientes, digamos, todos cumplimos roles y todos esos roles tienen un costado perverso. Así como el rey debe asesinar a los pretendientes al trono, el sastre debe mentir con la tela en los trajes y así sucesivamente. Pero lo que vemos acá en realidad es una inversión de lo que habíamos visto, bueno, en Hamlet o Ricardo II, en las otras tragedias históricas, ¿no? Lo que precipita esta vorágine de asesinato en Ricardo II era ese afán de restituir la justicia. No habíamos visto que el siglo XVII, este siglo escindido entre el amor y el honor, entre la justicia y el derecho, entre la esencia y la apariencia, se había producido ya un divorcio insoluble, ¿no? Una quiebra fundamental, es lo que vimos a partir del Greco. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vimos? Que, por un lado, bueno, en Ricardo II, en todas las tragedias históricas, lo que precipita esta vorágine de usurpaciones es esta búsqueda de la justicia, de restituir la justicia que produce un nuevo crimen y así sucesivamente, ¿no? En este caso es a la inversa. Lo que precipita esta cadena de usurpaciones es todo lo contrario, es justamente el olvido de la justicia y la identificación plena con su rol.
digamos que esta es la idea del sujeto del siglo XVII, ¿no? El sujeto es ese sujeto escindido que está, digamos, está entre... Es el impasse entre la máscara, el rol que ocupa y los fantasmas. Digamos, ¿se acuerdan con Ricardo II? Él cuando se despoja de su investidura no ve nada, porque no hay nada, nosotros somos eso, por detrás de la máscara, del rol que ocupamos, de la investidura no hay nada, están solo los espectros. El sujeto entonces es ese impasse entre ese rol y ese vacío ontológico, esa nada que yace por detrás del rol. Pero los dos portan el mal dentro de sí. Bueno, la idea de historia tiene que ver con eso. Bueno, digamos, ese impasse entre dos vacíos, ¿no? Y eso es lo que obliga siempre a desdoblarse los personajes, ¿no? Bueno, la máxima más famosa, ¿no? Es Harold Bloom lo llama a Iago, el personaje de Otelo, el teólogo de la muerte de Dios, ¿no? Bueno, la máxima de Iago es: yo soy el que no soy. Bueno, y esto es lo que aparece siempre también en otra de las novelas, en las tragedias que vimos en las de Racine, ¿no? En las tragedias amorosas se produce una cadena muy parecida, que es la de la postergación permanente de los impulsos amorosos, ¿no? Siempre ocurre lo mismo, ¿no? Que una persona ama a otra que a su vez no la ama, y ama a otra que a su vez no la ama, y así sucesivamente, ¿no? No sé si se siente aludido alguno acá. No es culpa mía, de Racine. Bueno, por ejemplo, en Andrómaca, Orestes arma a Hermión, que a su vez arma a Pirrus, que a su vez que no la ama y ama a Andrómaca, pero Andrómaca a su vez no ama a Pirrus, que tampoco puede devolverle su amor porque ella está aferrada a la memoria de su esposo muerto, que es Héctor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que en realidad esta cadena es puramente ilusoria, ¿no? La pregunta es: ¿por qué nadie puede amar a la persona correcta, ¿no? A alguien que le pueda devolver su amor. ¿Por qué? Porque justamente esa es la estructura lúdica de la historia. En la reversión inmediata de los impulsos amorosos no hay una perspectiva narrativa, no hay un espacio a una apertura a la historia. Es como en el yo soy yo del Génesis, cuando dice yo soy lo que soy de Dios en el Génesis. Ahí el círculo se abre y se cierra en el mismo punto. Ese diferimiento permanente de los impulsos amorosos es justamente el que abre el espacio a la historia. La historia en el siglo XVII, el tiempo en el siglo XVII no es productivo, ese es un concepto del siglo XIX, ¿no? La historia es lo opuesto a naturaleza, es el apartamiento de la naturaleza, es la corrupción. Bueno, y ese es el desdoblamiento, esa es la máxima de Iago: yo soy el que no soy, es justamente el que capta la esencia misma de la historia mundana. Es ese desdoblarse y convertirse permanentemente en otra cosa distinta de uno mismo. En todo el tiempo, en toda la literatura de esa época, aparecen los personajes, los alter ego, ¿no? Que no son nada más que la proyección al exterior del costado oscuro de uno mismo. Uno solo puede ganar una identidad convirtiéndose en otra cosa distinta de uno. Bueno, y las historias empiezan y terminan en el mismo punto, ¿no? Bolingbroke, que es el que asesina a Ricardo II, termina exactamente igual que como empieza en la misma escena, solo con un nuevo personaje. Ricardo II quiere asesinar a aquel que mató
a- por orden suya a un pretendiente al trono. ¿Mm? Y bueno, y Bolingbroke lo que dice es, yo quiero verlo muerto, pero odio al asesino. ¿Mm? Digamos, estos personajes en última instancia lo que odian es su propio lado perverso, costado perverso de su propia subjetividad, y tienen que proyectarlo hacia el exterior para poder cobrar una identidad, pero solo pueden cobrar una identidad al precio de desconocerse ellos mismos, digamos, al precio de alienarse, de desconocerse ellos mismos en sus propias realizaciones. Bueno, esto mismo ocurre en esta cadena. Esa cadena de postergación de los impulsos amorosos es también una cadena ilusoria. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, se ve, digamos, al revés, C no es en realidad más que A proyectado por B como la imagen ilusoria de A, que nunca coincide con la persona real. En realidad es el alter ego de esta persona que se ve desdoblado, pero idealizado. Pero esa figura ideal nunca va a poder coincidir con la persona real. Y eso da lugar a esa dinámica de los desdoblamientos permanentes de los personajes, donde uno se ve permanentemente, siempre los sujetos se ven permanentemente alienados, pero solo así es que pueden constituirse como sujetos al precio de desdoblarse y desconocerse, ¿no? Bueno, esto es muy brevemente lo que, bueno, acá trabajo más en detalle, pero porque me interesa llegar a otro punto, ¿no? Bueno, hay otra tragedia que es Castigo sin venganza de Lope de Vega. Bueno, que ya es la única que Lope de Vega reconoció como tragedia, porque saben que en España no se desarrolla en el siglo de oro el género trágico, sino se desarrolla el género tragicósmico, ¿no? Porque también, digamos, lo que se descubre, ¿se acuerdan esta lógica de pliegue? Digamos, la tragedia se pliega sobre sí misma para encontrar su verdadera esencia, que es su trasfondo cómico, porque lo verdaderamente trágico en la España que haya entrado en su decadencia con la pérdida de las colonias europeas durante el reinado de Felipe II, ¿no? La verdadera esencia de la tragedia es la ausencia justamente de tragedia, que no hay nada sustantivo ya en juego. En un mundo donde Dios se ha fugado, donde ya no hay un mundo insustancial, donde no hay nada, digamos, las esencias, los valores trascendentes ya se han vuelto radicalmente inaccesibles a los hombres. Lo verdaderamente trágico es justamente esa carencia absoluta de sentido, de todo auténtico sentido trágico, ¿no? Bueno, la historia de Castigo sin venganza es, como siempre, bueno, transcurre en una corte, ¿no? Donde el duque se va a casar todo aparece, ¿no? En la primera escena se ve al duque, al jefe del palacio, ¿no? Que es una representación del monarca en última instancia, cubierto con un manto, que sale del palacio, es la única escena que aparece afuera, en exteriores, ¿no? Que está buscando, en busca de pasiones ilícitas, digamos, ¿no? Y, bueno, cuando vuelva nos enteramos que, como tenía un solo hijo, que era bastardo, no podía heredar el trono, en la corte lo obligan a casarse y viene una joven, pero cuando está llegando, su hijo se cruza sin saber que va a ser su futura madrastra y ambos se enamoran, ¿no?
bueno, obviamente cuando descubren que es un romance imposible y tratan de cuidarse, pero finalmente, bueno, el amor puede consumarse entre ellos, que estaba destinado a hacerse por la naturaleza, digamos. Pues se acuerdan esta oposición entre naturaleza y convención, que es lo que atraviesa también todo el siglo XVII, entre el honor y el amor. Bueno, ella dice, si es amor no es pecado, ella cree que el amor le da licencia para cualquier cosa, ¿no? Cassandra es la que introduce, la introducción de ese elemento que produce una perturbación en el orden del palacio, ¿no? Bueno, finalmente, porque bueno, el padre marcha en una acción militar en apoyo al Papa, ¿no? Y claro, él cuando vuelve finalmente convertido en una especie de héroe santo por su defensa de la causa de la religión, de la iglesia, es ahí donde se descubre el trastocamiento producido, ¿no? El hijo había usurpado a su esposa y también alterado el orden en el palacio, trastocado el orden, por lo que el padre se vio obligado a restituir ese orden. Tiene que castigar a su hijo. Bueno, y de ahí el título irónico, ¿no? Él lo que busca es un acto oficial de justicia y lo que no es ya un mero acto privado de venganza, ¿no? Es el castigo sin venganza, es la idea, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que busca con esto Lope de Vega, ¿no? En última instancia, bueno, en el siglo de oro hay este juego permanente con el público, ¿no? Los cortesanos, que son los que empujaron en su momento a la realización del amor, a la consumación del amor. Bueno, ¿se acuerdan? No sé si lo mencioné. La idea de contrato en el siglo XVII, se habla todo el tiempo de contrato social, ¿no? Etcétera. Es cuando aparece esta idea moderna. Es lo opuesto a la voluntad en el siglo XVII. El contrato no es la manifestación de la voluntad, sino todo lo contrario. Si hay que contratar es porque alguien no haría voluntariamente, hay que obligar a alguien a hacer algo que no haría voluntariamente. El contrato es lo opuesto a la voluntad. La identidad entre contrato y voluntad ya es del siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVII hay esta oposición permanente entre la convención y lo espontáneo, lo natural, ¿no? Bueno, en ese momento todo el mundo empujó a la pareja, bueno, y pronto se hizo público el romance en ellos, de ellos a través del reflejo en los espejos, ¿no? Y esos mismos que en ese momento celebraron el romance, son ahora los que van a exigir el castigo por el trastocamiento del orden producido. En última instancia, los lacayos y cortesanos de la corte son el pueblo, el público, ¿no? Es lo que está haciéndonos sentir, es nuestra propia hipocresía, ¿no? Nosotros, como público, deseamos en un momento la realización del amor tan fervientemente como ahora, una vez que vuelve el duque convertido en una especie de héroe santo, exigimos también su castigo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Él no puede matar a su hijo, ¿no? Porque además él lo quiere realmente, él quiere, es más, durante todo ese tiempo él se había negado a tener todo tipo de contacto con Cassandra, con su esposa, y lo que da a entender es que porque él quiere que lo herede su hijo bastardo, ¿no? Es el único personaje por el cual siente un verdadero amor. Pero bueno, también está este desdoblamiento permanente, ¿no? Porque Cassandra no distingue a uno de otro. Y eso se repite en todas las novelas. Él ve en el hijo la imagen del padre, pero la imagen sin las flaquezas de su padre.
Pues, ¿cómo se resuelve eso? Mediante una forma de violencia ritualizada. Se produce algo que aparece también en toda la literatura de la época, que es una obra dentro de la obra, ¿no? En Hamlet, ¿se acuerdan cómo descubre él si su tío era culpable o no del asesinato de su padre? Es montando una obra y a partir de las reacciones de su padre va a descubrir si fue él el que lo mató o no. Bueno, acá ¿qué es lo que hace? Bueno, la amordaza a Cassandra, la cubre con un trapo como en la primera escena y le dice que fue un usurpador del palacio, le dice al hijo y tiene que asesinarlo. Entonces el hijo, aceptando el mandato paterno, la asesina, y cuando la asesina llama a toda la corte acusándolo de haberla asesinado para evitar que tuvieran un heredero al trono, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que refleja esa escena, no? Bueno, esta idea de una violencia ritualizada, ¿no? Digamos, para poder restituir la justicia, crear esa ficción de un castigo, que es un acto oficial de castigo, no una mera venganza privada, bueno, esto tiene que ver también en esos años, ¿no? Cuando el Estado se establece esa distinción entre la violencia legítima del Estado, ahora se va a separar completamente de las otras formas de violencia privada que ejercen los señores sobre sus vasallos. Hasta ese momento había derecho a ejercer la violencia, estaba diseminada en la sociedad. Ahora se establece esta distinción tajante entre la violencia oficial del Estado y las otras formas de violencia privada. Pero eso se puede establecer mediante una ficcionalización. ¿Por qué el asesinato de un hombre sí es legítimo mientras que el de todos los demás no lo es? De ahí el título irónico, ¿no? Un castigo sin venganza, en el fondo es un título irónico, ¿no? Nosotros sabemos que es un acto de venganza como cualquier otro, pero se inviste mediante esta ritualización de la forma de un castigo oficial legítimo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se busca? Es desprender nuevamente el ser del sujeto de sus realizaciones materiales concretas. Es este desdoblamiento que se produce, que expresa un desdoblamiento mayor que se produce en el continente hacia el siglo XVII, ¿no? Nosotros habíamos visto entonces el ejemplo de lo que ocurrió en la Revolución Inglesa, según lo muestra Kantorowicz, la idea de los dos cuerpos del rey, ¿no? Que los puritanos van a tallar en esta contradicción entre el cuerpo místico y el cuerpo material del rey, y que ellos van a atentar no contra el cuerpo místico, sino... Bueno, esa escisión que ¿se acuerdan? Esa escisión que vimos en el Greco, que había escindido también a la persona del soberano, la figura del mediador que aparecía. Bueno, ¿cómo se resuelve en el continente con las monarquías absolutas eso? Es produciendo una escisión en el propio campo de lo político. Ambos cuerpos del rey ahora se van a proyectar sobre dos esferas de poder distintas. Por un lado vamos a tener la soberanía, que pertenece al ámbito del derecho natural, y por el otro lado aparece ahora la idea de gobierno, que ambos responden, que es de orden convencional, y ambos responden a dos tipos de arcano distintos, ¿no? El arcano es aquel tipo de saber que justifica por qué, digamos, si yo los mando a ustedes porque yo sé algo que ustedes no saben, digamos, ¿no? El tipo de saber propio del monarca es de orden extático, es una visión del orden de la justicia, ¿no? Una penetración en última instancia en la mente divina, mientras que el tipo de saber en que se funda la acción de gobierno es un saber ya de orden técnico, racional.
Es entonces que, bueno, se establece un aparato burocrático Estado, nace en esos años la idea de burocracia, el concepto de burocracia surge en esos años también. Y se desdobla también, se produce un desdoblamiento de la literatura política en esos años, de la ensayística. Por un lado, entonces, va a surgir una filosofía política que se va a dedicar a analizar, bueno, los fundamentos y límites del poder político, y por el otro, bueno, digamos, los viejos espejos del príncipe que estaban destinados a educar al futuro monarca, por un lado se desdobla y aparece por un lado una filosofía política, y por otro lado surge una tratadística acerca del arte del buen gobierno, o en Saavedra Fajardo, en España, que era un diplomático, digamos, los que se encargan de estos tratados del arte del buen gobierno típicamente van a ser miembros del servicio diplomático, que es el primero junto con el ejército que experimenta un proceso de profesionalización, y que van a estar destinados básicamente a los ministros y funcionarios a administrar los asuntos del Estado, ¿no? Bueno, en esos años es que aparece justamente esta idea de Foucault, ¿no?, de la biopolítica, la idea de un gobierno de los vivos. Ya tiene que ver con una expansión drástica de la función del Estado. Bueno, Foucault lo sintetiza muy bien, digamos, el soberano lo que hace es hacer morir y dejar vivir. El gobierno lo que hace es hacer vivir y dejar morir, a la inversa. Es el Estado ahora el que debe garantizar la reproducción material, el sostenimiento material de esa sociedad, ¿no? Bueno, digamos, la soberanía refiere a la unión mística del pueblo, de la comunidad con su soberano, por el cual se constituye la comunidad, ¿no? En cambio, el objeto del gobierno ya no es el pueblo, sino la población. Es en esos años que aparece ya, bueno, los primeros catastros, estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aparece también con la fisiocracia los principios de economía, etcétera. Bueno, desaparece también la idea del precio natural de las cosas, ¿no? Ahora el precio también va a ser convencional, lo rige la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Bueno, es esto lo que, no me acuerdo quién era que había mencionado lo de Agamben, ¿no? Lo de Agamben, ¿se acuerdan que este libro en gran parte es una discusión con Agamben, con el reino y la gloria de Agamben, que dice, bueno, que ya en la teología él quiere encontrar en el universo teológico distancia entre el ser del poder y la praxis, ¿no? Este divorcio entre ser y praxis, entre los modos, entre el ser de Dios y los modos de Dios de operar el mundo, el gobierno del mundo, la oikonomía divina. Bueno, ese es el anacronismo que, como les decía, produce Agamben cuando cree ver ya esto que estamos viendo ahora, que solo surge con las monarquías absolutas en el universo teológico cristiano original, ¿no? Digamos, la pregunta acerca de cómo operan los modos de operar de Dios en el mundo es todavía una pregunta estrictamente teológica. La teología política en realidad solo empieza cuando esa pregunta ahora se trastoca ya no en cómo Dios opera en el mundo, sino cómo un monarca, ahora colocado en una esfera trascendente, por encima y fuera de la sociedad, inscribe sus designios en el seno de la propia sociedad. Es ahí cuando aparece propiamente una teología política y donde aparece el problema del gobierno, ¿no? El gobierno refiere
es la oikonomía política, los modos en que esa soberanía se hace efectiva en el seno de la propia sociedad, es a través, bueno, de surgimiento de esto que aparece recién en esos años, que son los aparatos de Estado moderno, ¿no? Básicamente, y vamos a avanzar muy rápido ahora, ¿no? Básicamente, lo que ¿cuál es el objetivo de esto, no? Esto que instauran las monarquías absolutas de alguna forma viene a resolver este problema de los dos cuerpos del rey de la Revolución Inglesa. De alguna forma se preserva el ser, la naturaleza de la soberanía, de las vicisitudes materiales del ejercicio de esa soberanía. Bueno, vamos a pegar un salto de un siglo ahora, lamentablemente no tenemos tiempo de reconstruir todo el proceso de cómo se llega a eso, pero hay algo que esto ya seguramente les traerá a la memoria a los que estudian los procesos de independencia, ¿no? Todos los levantamientos que se produjeron, bueno, sobre todo a partir de 1780 en las colonias y un poco antes en la península, bueno, el más famoso de los cuales fue el motín de Esquilache, todos se hicieron con el mismo grito, que es «Viva el rey, muere el mal gobierno». Esto tiene que ver, bueno, muchas veces, no sé, Van Guión y otros lo interpretan como muestras de los resabios de un pensamiento mágico animista en los sectores populares, pero lo sugestivo es que ese grito de «Viva el rey, muere el mal gobierno» no aparece antes del siglo XVII. Todavía... Esto lo estudió una doctora ya de acá del Colmex, Natalia Silva Prado, que muestra, ¿no?, que ese grito aparece por primera vez también en las luchas de las colonias europeas de España, que antes lo que aparecía, la idea de «Viva el rey, muera el mal gobierno», aparecía antes «Viva el rey», pero siempre el que muere era algún clérigo, algún obispo, etc. La idea de «Viva el rey, muera el mal gobierno» no aparece antes. Y esto tiene que ver con cambios, más que una persistencia de ideales arcaicos, tiene que ver con cambios en las condiciones de visibilidad de los objetos. Solo recién a partir del siglo XVII y XVIII puede aparecer el gobierno como un objeto de la realidad distinto de la soberanía. Bueno, ¿qué es lo que se descubre en realidad del siglo XVIII, ¿no? Como ese mismo principio, ese desdoblamiento que habían producido las monarquías absolutas, ¿no?, en su afán justamente de preservar su integridad, ahora estaba dando pábulo justamente a todo lo contrario. Estaba llevando a esas monarquías absolutas a su crisis, ¿no? Bueno, frente a esto, bueno, algo que estudié y analizo también acá, bueno, un Joaquín de Finestrat, que es el visitador real que envía, un fraile capuchino que envía luego del levantamiento de los comuneros en 1781 en Nueva Granada, dice, digamos, impugna este grito, les dice: lo que ustedes están haciendo es monstruoso, ¿no? Porque al distinguir la soberanía del gobierno, dice, crean por un lado un poder manco que no tiene forma, un poder abstracto, manco que no tiene forma de materializarse, y un poder real que carece ya de todo fundamento y al que a nadie tiene obligación de obedecer. Digamos, lo que muestra Finestrat es que una vez producida esa secesión es necesario volver a juntarlo.
lo que le responden los comuneros, le dicen, bueno, nosotros obedecemos al rey porque es encarnación de Dios, es expresión de la esencia divina. Ahora, ¿por qué debemos obedecer a estos funcionarios que son hombres como nosotros? Digamos, ahora reaparece el problema de la vicariedad, pero traducido ahora al ámbito del gobierno. Antes el problema era cómo, ¿se acuerdan? La idea de pacto social, el tercer término que es la comunidad, es lo que permitía reunir a Dios con el monarca, producir esa transustancialización mística por el cual el monarca se convierte en una figura divina con el acto de proclamación, ¿no? Bueno, y esa era la diferencia. Bueno, esto es todo algo muy interesante que lo estudió Carl Schmitt, también lo retoma Agamben, ¿no? Esa es la diferencia en el teatro sagrado y el teatro profano que vimos en el castigo sin venganza, ¿no? Los actos de aclamación, el ceremonial por los cuales se proclamaba el monarca, no eran puramente ornamentales. El pueblo debía ser un partícipe activo para que se produjera esa transustanciación mística, así como en la misa es necesario que los fieles pronuncien el amén para que el vino se convierta en la sangre de Cristo, digamos, ¿no? También en los actos de los ceremoniales el pueblo debe dar su consentimiento mediante la aclamación para que el monarca se instituya como tal figura soberana. Es necesario que, digamos, que los sujetos participen de esa comunidad mística que vincula, porque así como dice Suárez, ¿no? Un cuerpo sin cabeza es mutilado y monstruoso, que no existe la comunidad sin un centro de poder. Inversamente, una cabeza sin cuerpo también es mutilada, un cuerpo mutilado. Es necesaria esa unión mística que se produce mediante estos actos ceremoniales. Bueno, lo que ocurre en el castigo sin venganza es que ahora ya ha proliferado en el siglo XVII el teatro profano, donde hay personificación sin transustanciación. El actor se viste de rey, pero todos saben que no es rey, que es un actor. Entonces hay una ritualización convencionalizada. Los lacayos y cortesanos saben que es un acto de venganza, pero deben comportarse como buenos ciudadanos jovesianos, que aún como saben que la verdad del monarca no es nada, una opinión como la de cualquier otro, deben igual aceptarla como una verdad. Bueno, en ese juego de convenciones y artificios es que se genera un cierto efecto de justicia. Es el modo típico de producir un efecto de justicia, que es el modo propio de operar de este régimen de poder del siglo XVII, del absolutismo, que ¿se acuerdan? Todo régimen de poder no es nada más que eso, la generación convencional de un efecto de trascendencia a partir de la inmanencia, de un efecto de justicia a partir de la legalidad, ¿no? Bueno, todo este es el mecanismo propio de operar del régimen de poder del siglo XVII, ¿no? Ahora, de este modo logra sellarse esa fisura que se había abierto en las Islas Británicas con las monarquías absolutas, pero ahora se va a abrir, como les decía, en el plano de la convencionalidad, del artificio, del gobierno. La pregunta va a ser, digamos, lo que va a aparecer es el problema de la vicariedad en el cuerpo del funcionario. Lo que va a aparecer es el doble cuerpo del funcionario. ¿Se acuerdan? Cuando se cerraba esa fisura en un lado, se volvía a abrir en otro lado. Ahora se va a abrir en la escisión en el problema del doble cuerpo del funcionario. Cómo el funcionario, que es un hombre como cualquiera de nosotros, puede al mismo tiempo participar de la esencia divina del monarca. Bueno, es a partir, ¿no? Digamos, lo que estamos viendo, cómo ese conjunto de decisiones que había, antinomias que había establecido en las monarquías absolutas, en su afán de
afirmar su régimen, de poder, va a ser finalmente el que lo va a terminar llevando a la quiebra, ¿no? Lo que no alcanza a decir Finestrat es que si se lograra producir esa fusión aún sería mucho más destructivo que eso, que esa escisión. Porque justamente ese régimen se sostenía de la absoluta, la pulcra distinción entre dos planos. Los que van a finalmente producir esa fusión van a ser los insurgentes, pero ya no en el plano del artificio, perdón, no en el plano de la naturaleza, como quería Finestrat, sino en el plano del artificio. Lo que van a hacer es trasladar la monarquía también al plano del gobierno. La monarquía va a volver a ser, como era originalmente, solo una de las tantas formas de gobierno. Y ese lugar vacante dejado por la soberanía, del depositario natural de la soberanía, ahora va a venir a ser ocupado por esa nueva entidad que surge, que es la nación. Todo el discurso insurgente se va a sostener sobre esa oposición, de la idea de una nación que existe naturalmente frente a un poder político que ahora va a ser declarado artificial. Esa misma antinomia ahora se va a desdoblar. ¿Cómo es que, digamos, como vemos, ya el lugar de la soberanía se había convertido en un lugar vacante mucho antes de la vacancia real en Bayona? Y solo esto explica finalmente por qué la vacancia real en Bayona tiene las consecuencias que tuvo. Bueno, ¿cuál es el fenómeno fundamental que se había dado en el curso entre tanto? Es que había surgido algo nuevo. Bueno, ¿saben lo que había pasado con los comuneros? Cuando, bueno, finalmente el arzobispo de Bogotá sale a negociar con los comuneros rodean la capital, ponen sitio a la capital y están amenazando con entrar en la capital. El arzobispo sale a negociar y logra finalmente que se desarme. Una vez que se desarma, el virrey desconoce los acuerdos y masacra a todos los líderes insurgentes. Y el argumento que va a dar es el mismo en el caso del motín de Esquilache, que es que esos acuerdos eran inválidos. ¿Por qué? Porque los insurgentes habían firmado en nombre del pueblo, y ¿quién les había dado esa representación? El único que puede, como habíamos visto, el único que puede hablar en nombre del pueblo era el propio monarca. Ningún sujeto, ningún individuo particular tiene esa potestad. Esa era la base sobre la cual funcionaba el régimen del antiguo gobierno. En el antiguo régimen hay derecho de representación, pero la representación es siempre ante el rey y de los estamentos. Los procuradores hablan en nombre de su estamento particular, no pueden hablar en nombre del conjunto del reino. El único que habla en nombre del conjunto del reino es el propio monarca. Bueno, ¿qué es lo que había aparecido en esos años ya de novedoso? Es que ya eso no era así. En el marco de la lucha contra los avances centralistas de los Borbones, habían empezado, las resistencias a esos avances centralistas, las oligarquías urbanas, los cabildos, habían empezado a invocar la representación del pueblo. Va a pasar, sí, algo parecido a lo que Edmund Morgan llama para Inglaterra la invención del pueblo. En Inglaterra el Parlamento, frente al principio de que el monarca encarnaba a Dios, el Parlamento va a invocar a su vez la representación del pueblo. Ese pueblo al que se invoca es una figura mística, no menos mística que el Dios al que invocaba el monarca, pero lo cierto es que ya hacia 1780 los levantamientos populares que se van a dar, como el de los comuneros, le van a empezar a dar a eso que hasta ese momento no era más que un puro principio político, la apariencia de una realidad material empírica, la emergencia de la plebe, ¿no? Bueno,
¿Qué es lo que aparece ahora? Que eso que hasta ese momento no era más que el pueblo, la comunidad, un puro principio político, ahora empieza a tener visibilidad real como entidad, pero además encuentra modos de expresarse a los márgenes del aparato del aparato estatal absolutista. Y eso quiebra ya totalmente toda la lógica de funcionamiento del antiguo régimen. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Que se habían, digamos, no era inevitable que se produjeran las revoluciones de independencia, pero ahora lo que vamos a ver, ¿no?, es que se van a haber colocado dos soberanías contradictorias en un mismo plano de realidad. Por un lado la soberanía real y por el otro lado la soberanía nacional. Esto produce una escisión aún mucho más drástica que la de los dos cuerpos del funcionario. Es el propio principio, hay una disputa por la encarnación del propio principio de justicia ahora. Es el propio cuerpo místico el que ahora se ve sin, digamos. Cuando se produce un conflicto, digamos, la pregunta ahora va a ser, ¿el funcionario a quién debe obedecer? ¿A la soberanía real o a la soberanía nacional? Bueno, lo que se va a entablar ahora es una disputa por la propia expresión del principio de justicia. Y ahí sí ya el antiguo régimen había terminado, había entrado en crisis, ya no. Como vemos, no es, y todo esto que les estoy analizando nuevamente no tiene nada que ver con historia de ideas, pero es una historia absolutamente conceptual, no es una historia empírica tampoco. Es conceptual y objetiva. El surgimiento de la nación no es algo que a algún pensador se le ocurrió, no es alguien que dijo, ¿por qué no inventamos la nación? Pero son fenómenos de orden conceptual. Es un concepto la nación porque no es una realidad, es algo imaginado, pero es objetivo. Es un fenómeno, un proceso objetivo, no tiene nada que ver con que los sujetos, con lo que piensan los sujetos. Los sujetos seguramente no son conscientes en ese entonces de todo esto que yo le estoy diciendo. No tiene nada que ver con la vieja antinomia entre ideas y realidad, entre procesos materiales y representaciones. Estamos hablando de otra cosa, es procesos de orden histórico, conceptual, político, conceptual, que son de orden conceptual al mismo tiempo objetivo, que no tiene nada que ver con la conciencia o los modos de representación de los sujetos de esa realidad, que remiten al plano del objeto representado. Bueno, llegamos hacia la revolución, vamos rápido al siglo XIX, al Satelside. Recién ahí es donde opera el Satelside. ¿El Satelside qué es? ¿No? Tiene que ver, con este gran cambio conceptual que se da en ese entonces, que es de alguna forma cómo se viene a resolver esa crisis abierta en el siglo XVII, ¿no? Bueno, la idea de historia ocupa un papel central. Normalmente, ya esto lo vieron mucho a lo largo de esta escuela, no lo voy a repetir entonces. Pero ¿qué es lo que...? Suele decirse que el concepto organicista de la historia del siglo XIX, pero en realidad es un concepto, de decir que las concepciones evolucionistas, teleológicas del siglo XIX son organicistas, no dice mucho todavía. Porque también el concepto de historia de los siglos XVI y XVII era un concepto organicista. No dice nada si todavía no especificamos qué se entendía en cada momento por organismo y por lo tanto por una concepción organicista de la historia, ¿no? En el siglo XVI y XVII hay un concepto de organismo de matriz preformista. Bueno, en el siglo XVI, ya les había dicho, se descubren los microscopios y se cree descubrir. Perdón, ¿qué hora es? ¿Son día 1:30 ya? 12:30, qué susto. Pues se descubre la existencia de espermatozoides, ¿no? Pues la idea preformista era que el proceso de germinación embrional no es nada más que el proceso de crecimiento, de maduración de caracteres ya preformados originalmente en el embrión.
Digamos, con los microscopios, quienes creen ver en los espermatozoides ya una ojo, boca, nariz, ¿no? ¿Por qué esta idea preformista, no? Pues en el siglo XVII tiene que eliminar el tiempo. Todavía en la física aristotélica, en la biología aristotélica, se pensaba en la transmutación de la especie, en la generación espontánea, etc. No, el siglo XVI y XVII tiene que eliminar la hipótesis del cambio para poder pensar el orden. ¿Por qué? Porque si los gérmenes se transformaran a lo largo de su gestación, no habría forma de entender la reproducción sistemática del orden de las especies sin reintroducir la hipótesis de un garante trascendental presidiendo sobre ese desarrollo, que es el que asegura de que en ese proceso de transformaciones de las vacas nacen vacas y no sapos. Bueno, Leibniz hace esta distinción entre fulguratio y evolutio. Fulguratio es el momento en que surgen todo el orden de las especies, el momento originario, y evolutio. Evolución era el opuesto a lo que se va a entender después. Evolutio no es nada más que el proceso de desenvolvimiento en el interior del orden de las especies existentes. Bueno, Leibniz habla de un Dios sabático, ¿no? Dice que creó el mundo y se echó a dormir. Él dice que el universo es como un gran reloj, que Dios lo puso en marcha y luego puede funcionar según su propio mecanismo. Digamos, para poder pensar el mundo como un orden sistemático susceptible de ser plasmado en leyes regulares, hay que eliminar la hipótesis del cambio. Todo el pensamiento, es lo que dice Foucault en la era de la representación, lo que se busca es acceder a ese orden subyacente. Quizá el mejor ejemplo de cuál es el ideal del saber, del régimen de saber del siglo XVII, es el de Christophe Lambert, un astrónomo del siglo XVIII. Bueno, ¿se acuerdan digamos, cómo era concebido el universo, ¿no? Bueno, a partir de Copérnico, ¿no? Se sabe que, bueno, es el Sol el que está en el centro y los planetas que giran alrededor del Sol, ¿no? Pero ¿qué es lo que se descubre después? Que a su vez el Sol gira alrededor de un centro galáctico superior, que a su vez, bueno, que es este centro galáctico, que a su vez gira en torno a otro centro y así sucesivamente, ¿no? Entonces el movimiento de los planetas y las estrellas ya no va a ser la elipsis, como afirmaba Kepler, sino la cicloidea. La cicloidea, ¿saben cuál es? No es bueno, si nosotros tenemos una rueda y ponemos un punto acá, el punto va a dibujar esta curva, ¿no? Porque se combina el movimiento de rotación de la rueda con el movimiento hacia adelante del auto, ¿no? Bueno, el verdadero movimiento de los planetas y las estrellas tiene la forma de cicloidea, que es una forma tanto más compleja cuanto más alejados hay de la idea de un centro universal. Lo que pensaba Lambert era que solo podíamos entender el orden y la estructura del universo el día que logramos acceder a cuál es ese centro universal, el centro del universo, y a partir de ahí entonces sí vamos a poder reconstruir cuál es el orden completo del universo. Pero bueno, en el universo físico newtoniano no hay lugar para el tiempo. Digamos, bueno, es la hipótesis que después Ferdinand Laplace, del pequeño demonio. El pequeño demonio dice: aquel que tenga una visión completa del estado del universo en este momento puede saber exactamente dónde estuvieron todas las estrellas y planetas hace 1000 años y dónde van a estar dentro de 1000 años. El tiempo en el siglo XVII es solo una función de las limitaciones de nuestras capacidades cognitivas, que nosotros no podemos conocer el estado de todo el universo, pero para Dios no existe el tiempo, digamos. No es algo constitutivo del universo físico, es solo resultado de nuestras limitaciones cognitivas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que no se puede pensar acá, ¿no?
La idea de cambio es la idea de origen, ¿no? Hay un punto ciego. Nosotros podemos conocer perfectamente el orden del universo, pero la pregunta omitida, que es cómo ese universo llegó a ser como es. ¿Mm? Esa no es una pregunta del siglo XVIII, escapa al ámbito de la ciencia. Como en el fondo toda la ilustración es profundamente teológica, tiene en su fundamento último a Dios. Toda explicación por causas remite a una causa última que solo puede ser Dios. ¿Mm? Tiene en su base la hipótesis de un agente trascendente, ¿no? Bueno, es eso lo que se propone ahora penetrar el siglo XIX. ¿Mm? En el 1800 justamente nace el Frankenstein, ¿se acuerdan? Mary Shelley en las charlas en el grupo de románticos británicos cuenta esa historia, que va a ser luego muy famosa. Bueno, Frankenstein se llama, o el nuevo Prometeo. Prometeo es el que roba el fuego de la vida a los dioses. De lo que se trata es eso, robarle el fuego de la vida a los dioses, penetrar el secreto del origen de la vida. La idea ahora, recién entonces aparece la idea de vida, de organismo. Digamos, la idea de organismo ahora se va a identificar con dos propiedades fundamentales, que es la de autogeneración y autotransformación. Lo que distingue a un ser vivo de un ser inanimado es esa capacidad de autogeneración y autotransformación. Bueno, y a partir de ahí es que nace una embriología, nace una biología, nace la ciencia de la vida. Digamos, ahora se va... Yo les voy a hacer una historia larga muy corta. Bueno, von Baer, en la historia de los animales, desarrolla la teoría que va a ser la teoría embriológica más aceptada en el siglo XIX, donde él va a poder combinar estos dos conceptos que eran contradictorios. Cómo conciliar la idea de orden con la idea de cambio, que tiene que ver con la idea de transformación y de preformación. Lo que va a hacer ahora es, va a introducir la idea de que los seres efectivamente cambian en el proceso de su desarrollo germinal, que lo que se encuentra originalmente es un plasma vegetativo carente de forma y que solo va adquiriendo forma sucesiva, ¿no? Pero no se omite completamente la idea de un elemento de preformación, solo que ese elemento de preformación no está en el plano de los rasgos visibles de los seres, sino en el de los principios formadores de esos rasgos. Lo que contienen los seres es algo así como una especie de programa genético, digamos, ¿no? Bueno, y es de ahí que nace el concepto de historia de que habla Koselleck, ¿no? La historia es eso. Es el que bueno, y es esto lo que, de nuevo, cuando Foucault discute con Heidegger, que le dice que en el 17 no hay un concepto de sujeto, ni un concepto de historia tampoco, ¿qué está diciendo? Que, bueno, está remitiendo obviamente no lo menciona, pero es obvio que es así, a la frase de que hablaba Hegel en la introducción a la filosofía de la historia, cuando dice, a la fenomenología del espíritu, cuando dice, de lo de que se trata es pensar lo absoluto, ya no como sustancia, sino como sujeto. ¿Qué es esta diferencia entre sustancia y sujeto? ¿Se acuerdan? El subjectum para Heidegger era aquello que permanece inalterado por debajo de los cambios de forma que se le imponen. El sujeto, ya de que habla Hegel, es aquel que genera, es ese movimiento de convertirse en algo distinto de sí permaneciendo el mismo. Es aquel que contiene dentro de sí el principio de sus propias transformaciones. Eso es lo que diferencia un sujeto de una sustancia. Es de donde nace la idea de Bildung en la novelística del siglo XIX, de donde nace la idea de historia. La historia es eso, es ese sustantivo colectivo singular de que habla Koselleck, que despliega una temporalidad de por sí.
hay un cambio completo entonces en los conceptos de la temporalidad. La temporalidad, el tiempo, el cambio es algo inmanentemente generado, que son los sujetos, y por eso aparece esta idea también de pluralidad, de temporalidades, porque no hay un tiempo único objetivo, sino que el tiempo es relativo a un proceso evolutivo general de cada tipo de ser. Mi tiempo no es el tiempo mismo de la cucaracha, digamos. Bueno, el tiempo pasa a ser una dimensión inmanente. Como vemos, tiene mucho que ver con lo que dice Koselleck, aunque Koselleck tiene algunos problemas. Primero, cuando habla de la aceleración del tiempo, es una definición bastante básica, elemental y que confunde. Pues como vemos, no tiene nada que ver con que si el tiempo pasa más rápido o menos rápido. Tiene que ver con modos distintos conceptuales, no es de una cuestión de grado, simplemente. Es de dónde emana la temporalidad, ¿no? Cuál es la fuente, el origen del cambio, ¿no? Es un problema mucho más profundo. Y tampoco es así que en el siglo XIX no está esta idea de que, bueno, él se acuerda, dicen, de que con la Revolución Francesa aparece esta idea de la agencialidad del sujeto, que la historia cambia porque están los hombres que cambian. No, eso no es un concepto del siglo XIX, eso vamos a ver es un concepto del siglo XX. Él está transponiendo cosas distintas. En el siglo XIX no es el sujeto el que hace la historia, sino a la inversa. Es la historia la que hace el sujeto. Somos nosotros el resultado de la historia. No existen sujetos por fuera de la historia. Nosotros somos el resultado. Bueno, es justamente eso lo que él mismo dice cuando analiza la distinción entre Historie y Geschichte. ¿Cuál es la diferencia entre Geschichte? La idea de Geschichte tiene que ver con eso. La historia en acto, si ahora cobra prioridad la historia en actos porque ella se vuelve productiva. No es que nosotros aprendemos de la historia como en la historia de la escritura histórica, sino que es ella la que nos forma a nosotros. Bueno, y voy a tratar de ir entonces viendo que todo esto también, el concepto de historia cambia completamente entonces los regímenes de ejercicio del poder, ¿no? El siglo XIX ahora pasa a ser un siglo, digamos, así como en el siglo XVII funcionaba una lógica de pliegue de estos desdoblamientos sucesivos por los cuales se trataba de instituir una cierta identidad del poder. Lo que va a funcionar ahora es una lógica de indiferenciación y de confusión. Digamos, la idea es de lograr, digamos, en última instancia, digamos, la perfecta congruencia entre política y sociedad. Es decir, ¿se acuerdan? Nosotros vimos que había surgido la idea de este doble exceso. Por un lado, la comunidad que expresa todo aquello de la soberanía que no se agota en la figura del soberano, e inversamente, el soberano como aquel exceso respecto de la comunidad que es la que la permite instituirse como tal, la que le provee un principio de unidad, aquello que por sí mismo no tiene, contiene dentro de sí aquello que la constituye como tal, ¿no? Bueno, de lo que se trata ahora es justamente eliminar ese doble exceso, es fundir política y sociedad. Que la política no sea más que una mera emanación natural de la sociedad. Y toda la ingeniería política del siglo XIX va a ser justamente para eliminar el problema de la soberanía, de toda instancia decisionista, ¿no? Como les había dicho, el caso de la división de poderes que busca eso, de volver etérea la soberanía, ¿no? Invisibilizar. Pero bueno, la idea de historia viene a ocupar, ¿por qué ocupa ese rol central, no? Porque ahora Foucault habla de los trascendentales objetivos, ¿no? En el siglo XVII era el sujeto el que ordenaba y daba sentido al mundo, ahora es al revés, ¿no?
los trascendentales se ubican en el plano mismo de la objetividad. Bueno, ¿se acuerdan? El monarca era el que debía constituir a la comunidad, reproducir ese proceso de reducción de la pluralidad de individuos al todo de la comunidad, ¿no? Bueno, ahora eso se lo va a arrancar del plano subjetivo y se lo va a trasladar al plano objetivo. Es decir, se va a confiar a la propia historia la realización de ese trabajo de reducción de la pluralidad a la unidad. Va a ser la historia la cargada de constituir esa comunidad como tal. Digamos, la conformación de un pueblo, de una nación, de una comunidad va a ser el resultado de un proceso material objetivo que opera a espalda de la voluntad de los propios sujetos. Y no es algo que esté en nuestras manos transformar, digamos. Nosotros podemos acelerar o obstaculizar la marcha de la historia, pero nosotros no podemos producir de por sí algo que ya no sea. Bueno, y esto tiene que ver con la idea de una radical inmanencia, ¿no? Bueno, la idea de que la historia tiene un sentido hacia el que marcha, etcétera, etcétera, se lo suele ver ya en el siglo XX como un vestigio teológico, pero es todo lo contrario, ¿no? Como la idea del juicio final, etcétera. Digamos que el tribunal del mundo es el tribunal de la historia, que la frase de Schelling era una transposición secularizada de la idea del juicio final. En realidad es todo lo contrario, ¿no? El siglo XIX lo que busca es llevar a sus últimas instancias la idea de una radical inmanencia del mundo, la ausencia total de cualquier agente trascendente al mundo. Digamos, si nosotros pensamos que la historia es un sistema cerrado, que no hay nada por fuera de la historia que pueda introducir algo dentro de la historia, hay que suponer que si de un estado B nace de un estadio A, todo lo que está en B debía estar de alguna forma contenido germinalmente en A. A menos que supongamos que alguien vino, vaya a saber de dónde, a producir algo, no, sino todo debía, y así si remontamos en la cadena del tiempo hacia atrás, todo ya estaba contenido en el origen potencialmente. Por eso la obsesión del romanticismo, del idealismo por los orígenes, ¿no? De lo que se trata es eso, captar cuál es el principio que preside esos procesos evolutivos. Si logramos captar ese principio, podemos dar cuenta, entender toda su historia, toda la historia de ese ser, cómo es que llegó a ser lo que es. Bueno, y esto va a cambiar también, bueno, los conceptos. El Estado entonces no va a ser nada distinto de la sociedad, va a ser una emanación natural de la sociedad. Esto cambia completamente la idea de representación. Se pasa, esto lo estudió Hannah Pitkin también, se pasa de una idea de representación como mandato a una idea más sustantiva de representación. Que un poder político es representativo ya no va a querer decir simplemente de que está autorizado mediante el mecanismo del voto, sino que lo expresa en cuanto a sus necesidades y realidad material. Un gobierno puede ser muy legítimo, pero muy poco representativo de una sociedad. Bueno, el debate, digamos, esta idea de una representación sustantiva, una representación mandato, va a hacer también que cambie la idea de, bueno, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, va a dar lugar a una serie de experimentos electorales que en realidad no tienen nada que ver con la ampliación o no del voto, como suele analizarse posteriormente, ¿no? El gran debate no es si votan más o menos, sino es cómo lograr que el sistema político exprese de forma, digamos, sea una sinécdoque de la sociedad, exprese de forma condensada
el conjunto de la sociedad es lo que tiene más sustantivo esa sociedad, de sus tradiciones, intereses, necesidades, etc. ¿Mm? Y eso va a estallar en el plano electoral, pero recién cuando se disuelva la idea romántica de pueblo como todo unificado, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, se produce lo que se conoce en América Latina y en todo el mundo, ¿no? La fiebre asociacionista. Toda la sociedad se va a agrupar en torno a un conjunto de sociedades civiles, de la más diversa índole. ¿Mm? Bueno, las más conocidas, los sindicatos datan de esa época, los actuales sindicatos obreros, pero también, no sé, los clubes de fútbol, los grandes equipos de fútbol también nacieron en esos años, los que hoy existen, por lo menos en Argentina, supongo que acá también, ¿no? Pero hay, bueno, después van a, no sé, clubes de fans de ópera, bueno, los Jockey Club, las de comunidades de extranjeros, de los residentes italianos en los países o polacos, etc. Toda la sociedad se reúne en torno a distintos tipos de sociedad. Y lo que aparece, ya desaparece la idea de pueblo o de opinión pública y aparece la de sociedad civil. La idea de sociedad civil es que la sociedad es una realidad heterogénea que alberga pluralidad de intereses, necesidades, racionalidades heterogéneas entre sí que no se pueden reducir a una única voz común. Entonces de lo que se trata ahora es de cómo articular un sistema político que logre dar cuenta de esa heterogeneidad de lo social. Y entonces es ahí que aparecen distintos proyectos de representación social. Buen Darío estudió en el caso, ¿no?, de, ¿cómo se llama?, de la revista de Ciencia Política, donde, ¿qué es lo que se busca con la representación social? Es identificar grupos, digamos, que ninguno de esos intereses sociales se pierda en el mecanismo de la representación. Hay una crítica al principio de mayoría numérica. ¿Por qué? Porque que la mayoría decida, digamos, que la voz de la mayoría es la voz del conjunto de la comunidad, es una ficción, una ilusión. Por más que sean, siempre es una parte de la sociedad, no es toda la sociedad. Y el actual sistema electoral, se va a pensar entonces, es la tiranía de las mayorías. Aun cuando esas tiranías se pongan leyes que digan que hay que respetar la voluntad de las minorías, eso no deja de ser una tiranía. Una tiranía buena sigue siendo una tiranía. De lo que se trata ahora es lograr un sistema político donde todos los intereses sociales encuentren su expresión en el sistema político. Entonces habría que identificar grupos lo suficientemente homogéneos internamente como para que, pues, la voz de uno de ellos, digamos, si el representante de ellos en el Congreso, decidiendo espontáneamente según su conciencia, termine siempre decidiendo de forma no muy distinta como hubieran hecho sus representados en el caso de estar en su lugar, ¿sí? Entonces la idea de una representación social tiende a fragmentar el sistema político para lograr articular esa pluralidad de intereses y racionalidades en un sistema político orgánico, donde ninguno de esos intereses sociales se pierda en el mecanismo de la representación. ¿Cuál es el punto de fisura ahora que va a aparecer, ¿no? Que tiene que ver cómo estos grupos sociales que aparecen ahora ya no son los estamentos naturales del antiguo régimen, son creaciones históricas convencionales. ¿Cómo identificar cuáles son esos grupos que deben estar representados en el sistema político y que son internamente lo suficientemente homogéneos como para que no reaparezca el mismo problema?
que termina imponiéndose en el seno de cada grupo una mayoría frente al resto. Que no es más que la imposición de una voluntad particular sobre la voluntad particular de otros, ¿no? Que sea verdaderamente la expresión de una voluntad general. Bueno, es ahí que nace el proyecto de una sociología. Ese es el resultado de una ciencia social. La ciencia social debe identificar cómo está constituida sustantivamente esa sociedad para determinar quiénes son aquellos que deben estar representados, ¿no? Bueno, el siglo XIX lo que quiere es eliminar todo vestigio de trascendencia, lograr una absoluta inmanencia. El trabajo de la política no es nada más que una función social dentro de un conjunto de funciones sociales. Pero esa, digamos, el fantasma de la, digamos, en última instancia lo que se quiere borrar es el vestigio de todo decisionismo, el problema de la soberanía en última instancia, del arbitrario, del subjetivismo, ¿no? Ahora, es cierto que este lugar particular, que es el lugar del saber, tiene un carácter singular, donde es un lugar social más dentro de un sistema de funciones sociales, pero es ahí donde la sociedad se vuelve transparente a sí misma, donde la totalidad se vuelve inmediatamente visible. Entonces ahí, eso que se trata de suprimir en el plano de la representación-expresión, de la representación sustantiva, que es el fantasma de la trascendencia, y en última instancia de la existencia fáctica de relaciones de poder, de asimetrías de poder, reemerge ahora en el plano de la representación-figuración, de los modos de figurar esa sociedad, de dictaminar cómo está constituida esta sociedad. Aquellos que vienen a dictaminar al respecto, su opinión ya no es una opinión más, trasciende a toda opinión, ellos hablan en nombre de un saber objetivo. Con lo que, digamos, reemerge el problema de la trascendencia, el problema, digamos, que pronto va a estallar y que va a hacer estallar todo este régimen de saber y también todo este régimen de ejercicio del poder, cuando se revele en última instancia también la naturaleza radicalmente indecidible de los fundamentos de ese mismo saber. Y ahí entramos ya en un universo completamente nuevo. Pero esto solo va a pasar cuando estalle todo esto que nació en el siglo XIX con el Sattelstein. En el siglo XX el Sattelstein no existe más. Se produce una reversión del Sattelstein. Todo este concepto evolucionista, teleológico de la historia, en el siglo XIX, en el fin del siglo XIX, comienzo del XX, se quiebra. Y entramos en un universo totalmente distinto, donde ahí finalmente sí lo político puede emerger como concepto. Se coloca en primer plano ahora sí el problema de la soberanía. Aquello que el siglo XIX quiso invisibilizar, ahora se va a poner en el centro de la reflexión política. Y entramos en un régimen de ejercicio de poder y en un régimen de saber completamente distinto, ¿ya? Bueno, eso es lo que vamos a ver la clase de mañana, ¿no? Vamos a entrar al siglo XX ya. Pero bueno, ahora dejemos acá, ¿sí? Si no, habla en voz alta, Iris. Yo tengo una duda. Sí. A mí me gustaría saber... Tenés suerte, una duda nada más. Tenés suerte, tenés una duda. ¿Cómo usted... ¿Qué lectura usted hizo de Kantorowicz? Porque me parece que usted trabaja mucho con el primer capítulo, donde estás hablando de una crisis de la modernidad, pero después Kantorowicz habla solo de la prácticamente de la nobleza medieval, centrada en una comunidad, sí, una realeza.
Lo que me interesa intentar entender es cómo usted está haciendo la lectura y operacionalización de una idea que a todo tiempo parece ser una manera de, ¿cómo se puede decir?, de denunciar una crisis de modernidad, pero que intenta también restaurar una cierta pérdida de experiencia de lo político. A mí me gustaría intentar entender mejor cómo Kantorovich aparece en su trabajo. Kantorovich lo que hace a lo largo del libro es trazar los orígenes de esta idea de los dos cuerpos del rey, ¿no? En la tradición medieval. Pero él señala cómo cambia de forma fundamental en el siglo XVII. Justamente lo que se hablaba en la Edad Media era que el monarca era una persona mixta, ¿m? Y que el paso de una persona mixta a la idea de dos cuerpos del rey para él marca un quiebre fundamental, porque lo que aparece de nuevo no es esta idea de que lo sagrado y lo profano se encuentran fundidos en la idea del monarca, sino lo que tiende a destacar ahora esta idea de los dos cuerpos del rey es justamente el antagonismo que se produce, el divorcio inevitable entre esa esencia sagrada del monarca y su cuerpo material, que siempre es inevitablemente deficiente respecto al rol que le toca cumplir, que es algo que en esos mismos años está diciendo también Benjamin. Bueno, en el 32 escribe, de donde parte toda esta discusión, Carl Schmitt, del concepto de lo político, ¿no? Unos años después, Walter Benjamin escribe Los orígenes del drama barroco alemán, del Trauerspiel, ¿no? Digamos, en el concepto de lo político analiza, ¿no?, la función del soberano, como el soberano es aquel que debe decidir. Bueno, esta idea schmittiana, que es la que vamos a ver mañana, del monarca como el garante digamos, como el acto de soberanía como aquel que instituye un sentido de comunidad, y que el monarca está obligado, ¿no?, a tomar una decisión sobre la base de ningún fundamento, de ninguna normatividad, porque es el que instituye todo orden posible, ¿no?, o toda normatividad. Bueno, lo que muestra Benjamin, inversamente, analizando las tragedias del siglo XVII y la diferencia entre las tragedias del siglo XVII y las tragedias antiguas, ¿no?, donde entre otras cosas, bueno, desaparece el coro, etcétera, etcétera. Lo que muestra es, al mismo tiempo, que es lo que trabaja después también Agamben en El Reino y la Gloria, que al mismo tiempo el monarca se ve obligado a instituir la comunidad, que es lo que vimos, que el misterio trinitario, y al mismo tiempo la radical imposibilidad de hacerlo. Lo que muestra Benjamin es eso, como siempre lo más propio de las tragedias del siglo XVII es hasta qué punto ese rol que le toca asumir al monarca siempre se encuentra en una relación de exceso inevitable respecto a su realidad material, que ya ningún sujeto humano puede realizar, llenar esa función. Y es esa quiebre lo que marca justamente lo que define el siglo XVII. Es cierto que lo que el propio, solo en un pie de página, Kantorovich dice que eso que se aplica solo para el caso de la Inglaterra del siglo XVII, que en el continente no se va a dar. Y él muestra cómo la idea de dos cuerpos del rey se va a traducir al francés cambiándole el sentido. La idea de que del cuerpo místico del rey se va a traducir al francés como el rey no muere jamás, ¿no? Ahora se va a fundir la figura del monarca con la con la soberanía, y eso tiene que ver con esto otro que decía, que ahora el cuerpo material del rey se va a proyectar sobre otra esfera de poder, que es la del gobierno. Eso ya no lo desarrolla Kantorovich, ¿no? No sé si era eso lo que habías preguntado.
Sí. Gracias. Mi pregunta iba más por el sentido del papel del mercado también en la formación de la sociedad civil y del intento de, bueno, al menos como lo propone Adam Smith, también parece que él inventa la sociedad civil al proponer el mercado como una estructura que también ordena a la sociedad pues, por medio de los intereses individuales, y es lo que creo que también da paso a lo que llamó fiebre del asociacionismo. Se podría decir que también el mercado pretende una inmanencia durante el siglo XIX, así como lo hace el Estado, y que hay dos, y se pudiera ver como una especie de dos correlatos de intento de inmanencia en el siglo XIX, una por medio del Estado, como se explicó, y otra por medio del mercado. No, porque la idea del mercado, Adam Smith, digamos, y la fisiocracia, estamos todavía siglo XVII y XVIII, no es otro universo conceptual distinto. ¿Qué es lo nuevo que aparece con la fisiocracia y más tarde? Bueno, algo mencioné, ¿no? Que se destruye la idea justamente muy propia, aparece esta idea muy propia del barroco, que hablábamos de la artificialidad. La idea de un precio natural y un precio justo que está determinado por la propia naturaleza. Antes se pensaba que cada objeto tenía un valor que le era intrínseco, como pasaba con la moneda. El valor de la moneda, se pensaba que las monedas de oro y plata valían por el contenido material que tenían esas monedas, ¿no? Bueno, con la difusión del papel moneda y se descubre esto, que el precio de las mercancías ya no es algo que esté determinado por la naturaleza, sino que es absolutamente convencional, que está determinado por las leyes del mercado. Y es ahí donde aparece, cobra sentido el papel moneda, que no es nada más que un papel que no vale nada, pero representa que es una pura ilusión. Pero es una ilusión que hace funcionar la sociedad. Como son todos los roles sociales, digamos, la idea de la artificialidad, es la ley de oferta y demanda la que establece el precio, es algo convencional, cambiante, que no está determinado ya por la naturaleza, ni es un valor inherente al propio objeto, ¿no? Bueno, tiene que ver con todo ese universo del siglo XVII, que vivimos en un mundo de artificios, ilusiones. ¿Saben qué? Bueno, las primeros grandes artificios mecánicos, ¿no? Se crearon primero para el teatro antes de que para la manufactura, se aplicaron en el teatro, ¿no? Para generar esos efectos de artificialidad. Es la idea, bueno, Calderón decía, ¿no? El rey sueña, en el famoso monólogo de Segismundo, ¿no? El rey sueña que es rey y todos lo obedecen. Pero así ocurre con todas las profesiones, no son nada más que roles, artificios que cumplimos. Pero que sean ilusorias no quiere decir que no sean igual fundamentales, porque son justamente esos artificios, esos roles, los que articulan la sociedad como tal. Y eso, como te decía, es un cambio general que atraviesa de conjunto la sociedad y que se expresa en todos los planos. En el plano de la filosofía política, es así que pueden hacer un Hobbes que diga que el poder es convencional, es un puro artificio. El Leviatán es un artificio, aparece en la economía y aparece también en la literatura y en la ciencia. La idea de solo la desacralización del mundo permite desarrollar finalmente esa disposición técnica hacia el mundo. Por eso el siglo XVII es un siglo trágico, pero es también de los grandes logros técnicos y científicos, el siglo de la revolución científica. Bueno, como vemos, todo eso nos está hablando de un mundo que cambió. Nuevamente, cuando hablamos de estos cambios que analizamos, cuando hablamos que nace la idea de nación, digamos, cuando nace la historia, el concepto de historia de que habla Koselleck, en realidad es un concepto, no existe la historia.
No sé si ustedes piensan, pero no existe la historia. Digamos, de la historia lo que podemos decir, lo mismo que decía Joseph de Maistre del hombre, ¿no? Joseph de Maistre, que era de los pensamientos reaccionarios del comienzo del siglo XIX, decía, yo he visto en la calle muchos franceses, alemanes, polacos, pero nunca me topé con un hombre. ¿Mm? Bueno, en la historia podemos decir lo mismo, nosotros vemos qué pasa, pero ninguno de nosotros se topó con la historia. La idea de la historia como una suerte de macro sujeto del cual se pueda predicar algo, es un invento reciente y del siglo XIX, ¿no? Como muestra Koselleck. ¿Mm? Ahora, es un concepto, pero no es meramente un concepto. ¿Mm? Porque es un mundo el que cambió a partir del siglo XIX. Nosotros efectivamente vivimos en un mundo histórico. Lo que cambia es cambió el modo de los sujetos de experimentar la temporalidad. No es algo que está en la cabeza nuestra nada más. Es el modo en que funciona el mundo lo que cambió. Por eso esto ya no es historia de ideas. Estamos hablando de otra cosa distinta, entendiendo cómo cambian los modos de relacionarse significativamente de los sujetos con su entorno y consigo mismo. Es esa una historia conceptual de lo político, lo que analiza, no cómo cambian las ideas de los sujetos, sino cómo cambia el mundo. Y esa dimensión simbólica que está inscripta en los propios sistemas de prácticas de acciones sociales, económicas, políticas. Son cambios en la propia realidad que se producen y más allá de los sujetos no son conscientes necesariamente de esos cambios, ¿no? Y que tampoco dependen de los sujetos, no es que yo digo, no, yo no quiero vivir en un mundo histórico, eso es cómo funciona la realidad, ¿no? Sí. Sí, habla un poquitito más fuerte, ¿no? Hola. Que me quedé con lo que vos planteabas, que respecto del siglo XIX, la historia hace el sujeto. Sí. Digo, hay algo que a mí, José, releyéndolo, me llama la atención, y me parece que quizás ahora lo pasaste con el paso del siglo por siglo, es como que fue muy acelerado, pero hay algo, y es el siglo XVIII, y pensando que el fecha de Sartre que comienza en 1750, que no me parece, digo, la figura de Kant ahí. La figura de Kant. Que me parece que él hace referencia a eso y me hizo pensar en la noción de tiempo, Kant, una categoría de la percepción, una categoría de sujeto, como digamos, el tiempo no existe fuera, sino que es una categoría que necesita el sujeto, que hace posible la percepción del mundo por parte del sujeto, y cómo a mí me parece que, digamos, y precisamente la crítica de la razón pura se escribe en la década de 50, 1750, y me parece que quizás ahí hay alguna diferencia que hacer en esa noción de tiempo kantiana, que sí está referida en cosas, está mencionada por lo menos en Koselleck, y la noción romántica. Koselleck asocia las dos cosas, claro, ¿no? Bueno, creo que sí, pero me parece que sí. está bueno hacer una distinción en eso. Claro, pero sí. me parece que centra la idea, pero me parece que no se tiene que quizás vos pusiste más el énfasis en el romanticismo, pero me parece que no se tendría que perder de vista o que pregunto a vos si vos lo estás viendo igual, esta noción de tiempo en Kant, para pensar incluso la idea del tiempo como inmanente, ¿no? Porque digo, el tiempo es una categoría que pone en sujeto, sí. que además digamos, cómo estructura la lógica kantiana este tema, el sujeto se puede, él mismo, Kant mismo, el sujeto se puede dar cuenta de que tiene esa categoría como categoría de la percepción de la sensibilidad estética a través de la propia mirada del sujeto sobre sí mismo. O sea, no hay nada externo en ningún momento que le haga pensar en la categoría de tiempo como algo externo, digamos, fuera. Entonces digo, si vos entendés que esa noción de tiempo kantiana está presente en esa construcción de la historia del romanticismo y cómo va variando. No, por eso, el concepto de Satterthwaite en Koselleck es problemático también en otros sentidos. En ese largo siglo que ubica
explica el Sattelstein, en realidad se superponen dos conceptos de la temporalidad muy distintos que él no los distingue. Él confunde la idea de progreso de la Ilustración con la idea de evolución del siglo XIX, que es de donde nace realmente la historia de que él habla. En el concepto de progreso de la Ilustración no hay un concepto de historia todavía. El progreso es una pura acumulación de saber. Nosotros sabemos más que los antiguos, por eso somos mejores que los antiguos. Pero la idea de evolución tiene que ver con otra cosa, con la idea de una temporalidad inmanentemente generada. Por eso, cuando él habla de pluralidad de temporalidades y habla de Herder, termina atribuyéndole un concepto de la pluralidad de temporalidades que no es la de Herder, sino que es la de la Ilustración, cuando dice que hay la idea de flujo temporal permite establecer una escala objetiva de tiempo que permite distinguir un antes y un después. Justamente es eso lo que el concepto de historia viene a quebrar, la idea de un tiempo objetivo donde haya una escala objetiva para ubicar un antes y un después. Justamente el tiempo se pluraliza en el sentido que emana de cada sujeto particular, que cada sujeto tiene su propio tiempo inherente. Y Kant, bueno, esto lo dice Foucault y creo que tiene razón, en realidad se ubica en un vértice, ¿no? Bueno, la que mencionaste sobre la crítica del juicio estético, que es la crítica del juicio, la idea historia está asociada con un concepto teleológico evolucionista, que la historia se desarrolla en relación a la realización de un determinado fin que se encuentra inscripto en su propio origen, ¿sí? Bueno, en la crítica del juicio teleológico, que es la segunda parte de la crítica del juicio, él analiza justamente esta idea de teleología y él dice que no es, él rechaza, bueno, él dice que la idea de teleológica, la idea de un fin de la naturaleza, él lo analiza para la naturaleza, no para las sociedades o la historia, pero la idea de un fin en la historia, en la naturaleza, él dice que pertenece al ámbito de lo pensable pero incognoscible, que es un principio que es necesario postular para poder pensar la naturaleza como sistema, pero al que no lo puede conocer. Que haya un fin en la naturaleza, eso es algo que nos escapa al ámbito de la razón, que no sitúa en el ámbito de los paralogismos de la razón. ¿Por qué dice eso? Bueno, él establece una distinción entre lo que llama un intelecto arquetípico y un intelecto ectípico. El intelecto arquetípico es el que procede del todo hacia las formas derivadas. El intelecto ectípico es el que parte de las formas derivadas hacia el todo. Uno es el intelecto divino y otro es el intelecto humano. Nosotros desde las formas derivadas nunca podemos acceder al todo. Podemos pensarlo, pero nunca tener una visión de la totalidad. La idea de un fin de la naturaleza, entonces, escapa al ámbito del conocimiento, porque para él el único conocimiento, la forma de conocimiento propiamente científico es el conocimiento a partir de causa. La idea teleológica, la idea de una causa final, para él todavía porta connotaciones místicas, la idea de una causa final. Eso presupone la existencia de un arquitecto trascendente en el mundo. Y él dice, lo podemos pensar, pero no lo podemos conocer. En realidad, cuando él dice eso, está siendo ya anacrónico, porque esa idea, digamos, el concepto de ciencia estaba cambiando justo en esos años, cuando aparece justamente la fisiología. Bueno, hay un gran debate en esos años. Bueno, hay una anécdota, ¿no? Bueno, en el plano de la biología se da entre forma y función. El gran debate entre Geoffroy de Saint-Hilaire y Cuvier, que es el que cita mucho Foucault también en las palabras y las cosas. Bueno, hay una anécdota. Goethe cuenta en las cartas a Eckermann que él estaba reunido en la corte en Weimar, era 1830, y entonces en un momento le dice, ¿vieron qué impresionante las noticias que están llegando de Francia? Bueno, es la Revolución de Febrero, todo el mundo, la caída de Carlos
bueno, todo el Carlos X, todo el mundo debatiendo, y dice, no estoy hablando de eso, estoy hablando del debate entre Geoffroy y Cuvier. Para él era mucho más importante el debate biológico que la revolución. Bueno, este debate entre forma y función tiene que ver con que con la fisiología, pues ¿qué es lo que se descubre? Que la forma está subordinada a la función, o sea, el desarrollo para explicar el desarrollo de un órgano como el hígado, no basta entender el mecanismo causal por el cual se generó, sino que ese mecanismo está subordinado a la función que debe cumplir ese órgano. Entonces ahora la idea de una finalidad cobra estatuto científico con la fisiología. Pues nace en un conjunto de disciplinas nuevas donde ya la idea fin aparece como una finalidad inmanente y ya no como remitiendo a alguna suerte de agente trascendente. Bueno, eso es lo que marca justamente el tránsito y que va a ser un desarrollo fundamental para el desarrollo a su vez de este concepto teleológico de la historia, ¿no? Que es lo que analiza Koselleck, ¿no? Bueno, el gran aporte de Foucault en Las palabras y las cosas, mostrar justamente cuál es ese suelo de saber del cual se nutrió eso que después analiza Koselleck, esa gran transformación que se produce con el satélite, pero también nos permite distinguir algunas cosas que Koselleck mezcla al ver esto. Como por ejemplo distinguir el concepto de progreso de la ilustración del de evolución del siglo XIX, que es donde nace propiamente el concepto de historia. En Kant, si bien se ubica en un vértice, todavía no aparece ese concepto evolucionista teleológico. Él sigue pensando todavía en el ideal de ciencia para él es Newton. Él incorpora algunos elementos, ¿no? Ahí habla de Blumenbach, que habla de un plasma germinativo. Bueno, esto sería una historia más larga. Hay otra corriente que empieza a romper con el preformismo, que es el vitalismo, y la idea de epigénesis. En el prólogo a la crítica de la razón pura, él define su crítica de la razón pura como una epigénesis pura de la razón. Es otra había tres teorías. La epigenética que decía que, bueno, no importa, era larga de explicar, pero ya te digo, en Kant todavía no está ahí como en una transición, digamos, ¿no? ¿Sí, alguna otra pregunta? Era más bien un comentario a propósito de esta cuestión teleológica. Tampoco quiero poner términos que no vengan ni al caso, pero digamos cuando yo entiendo un horizonte de expectativa, también siento que en una escala mucho menor también hay una idea de este futuro, de lo que puede, ¿no? De lo que puede suceder. Hay como una causa que puede darse. Digamos, no quiero traspolar estos términos de ninguna manera, algo teleológico con este horizonte de expectativa, pero sí me gustaría que quedara claro, ¿no? Esta unión, si es que puede haberla o si es totalmente errónea. Y la otra cuestión que me parece interesante dentro de la crítica que haces puntualmente a la Satellite es la cuestión, digamos, de entender esta cuestión de progreso o la idea de historia y progreso a partir de entenderla como antecedentes. O, si no entendemos antecedentes, dentro de este devenir histórico, dentro de esta profesionalización de la historia, dentro de esta visión de la historia del siglo XIX. Si no lo entendemos como podría ser en el siglo XVIII, a partir de una idea de progreso como un antecedente, digámoslo así. Aunque entiendo que hay muchas críticas a la palabra antecedente también, ¿no? De repente. Sí, sí. ¿No? Digamos, primero, bueno, está el famoso cuento de Borges, de Kafka y sus precursores, ¿no? Como Kafka y sus precursores, ¿no? Que Kafka crea sus propias prosadias, ¿no? Pero la idea de antecedentes o precursores, por un lado, necesariamente todo pensamiento, todo discurso, retrospectivamente ve todo lo que vino antes como una larga marcha hacia sí mismo. Digamos, construye todo el pasado como una genealogía de sí mismo. Y ahí empieza a encontrar antecedentes de sus propias ideas en toda época y lugar.
Y los historiadores muchas veces hacen lo mismo, cuando lo que hace, bueno, Skinner en los fundamentos del pensamiento político moderno ve el origen del concepto, termina creyendo encontrar los orígenes del concepto de Estado moderno entre los romanos. Ya. Y por supuesto siempre vamos a encontrar alguna frase que nos remita a eso. Pero claro, ese es el problema justamente de la historia de ideas. ¿Qué es lo que hay que tratar de evitar? Porque si nosotros tomamos las ideas suelen repetirse a lo largo de la historia, pero de lo que se trata de saber en cada momento, es la diferencia entre ideas y lenguaje, es cuál es el aparato argumentativo en el interior del cual se articuló cada idea particular, cuál es el conjunto, o volviendo a lo que decíamos de Skinner, el conjunto de supuestos que están subyacendo a cada esa idea. Porque si no terminamos reduciéndola a una serie de máximas banales, como suele hacer la historia del pensamiento político, digamos. Cuando Skinner habla, ¿no?, de la libertad como no dominación, etcétera, etcétera, dicho así, y el republicanismo clásico lo asocia a la libertad como no dominación, pero escúcheme, alguien de ustedes puede estar en contra de eso, digamos. Seguramente esa idea la vamos a encontrar hasta en los esquimales, no sé, los trogloditas, debía haber quien pensaba eso mismo. Pero eso es banalizar todo, porque claro, desgajamos las ideas de ese universo conceptual y entonces ya lo podemos encontrar en cualquier momento y lugar. Justamente de lo que se trata es reconstruir esos universos conceptuales y ver qué sentido tenían esas ideas y de cuáles eran los supuestos de los cuales se partía para articular esas ideas, ¿no? Porque, digamos, ¿cuál es el peligro, ¿no? Inversamente, digamos, como les decía, los lenguajes son indeterminados semánticamente. Uno, por ejemplo, puede decir en perfecto castellano una cosa y también todo lo contrario. Ahora, yo puedo cambiar mis ideas, puedo decir una cosa y otra cosa muy distinta y yo cambié las ideas, pero no necesariamente cambió el lenguaje político de base. No se puede, por un lado, confundir cambio de ideas con cambio de lenguaje, porque dos ideas muy distintas pueden responder a una misma matriz conceptual, aún ideas contradictorias entre sí, pueden responder a una misma matriz conceptual, e inversamente. La misma idea puede reaparecer en contextos discursivos muy distintos, y eso puede llegar a generar la ilusión de que se repiten las ideas a lo largo de la historia, y lo que se pierde de vista es cómo en realidad cambió completamente su sentido, ya, porque cambiaron los lenguajes a partir del cual fueron articulados esas ideas. Digamos, para tomar un ejemplo, no sé, en 1811 en el Río de la Plata la gente no debía pensar muy distinto a como pensaba en 1808. Entonces nosotros podemos llegar a pensar que del plano de la historia de ideas no cambió nada en 1810. Sí, cambió todo en 1810. También en el plano de la historia intelectual. El problema es que la historia de ideas no puede registrar, las ideas no guardan registro de que es lo que cambió, porque lo que cambió no fueron las ideas, sino lo que cambiaron fueron las condiciones de enunciación de esas ideas. Esas mismas ideas ya pronunciadas en 1811 ya tenían un sentido completamente distinto al que tenían en 1809. Entonces lo que se trata de analizar no son las ideas y cómo se repiten las ideas que genera esta ilusión de los antecesores, etcétera, etcétera, sino justamente reconstruir cómo cambiaron las condiciones de enunciación de esos discursos. ¿Y habías preguntado algo más? No. Solo la cuestión la cuestión teleológica con el horizonte de expectativa en un la idea de... que pensaba como... Bueno, la idea esa de divorcio entre espacio de experiencia y horizonte de expectativas que define la temporalidad moderna para Koselleck. Bueno, en el siglo XIX es así, pero no es tan así, digamos. El futuro es, digamos, el tiempo es
irreversible fácticamente, pero reversible conceptualmente. Digamos, nosotros no podemos fácticamente saber lo que va a pasar, pero retrospectivamente sí podemos reconstruir la racionalidad que presidió ese desarrollo. Por eso dice Hegel que habla de que la lechuza de Minerva, que es la sabiduría, emerge al anochecer. Nosotros podemos saber, reconstruir, digamos, no podemos saber lo que va a pasar, pero una vez que pasó podemos, digamos, no podíamos saber ante de una elección quién va a ganar, pero una vez que ganó podemos explicar por qué ganó el que ganó. Bueno, esta idea del siglo XIX que toda la historia obedece a un mecanismo racional que se puede llegar a reconstruir conceptualmente, solo que desde el punto de vista presente aparece como abierto. Bueno, es esta idea de la fusión de la idea de orden y cambio. El cambio es sustantivo, pero sin embargo ese cambio obedece a una racionalidad que se despliega progresivamente y que solo se la puede acceder racionalmente en su punto de llegada, pero no en su punto de partida. Esa es la idea de historia del siglo XIX, el concepto de temporalidad del siglo XIX. Bueno, esta idea de divorcio entre espacio y expectativa, y espacio de experiencia, horizonte de expectativa, va a cambiar esa idea ya en el siglo XX. Pero y ese cambio ya no va a ser un problema simplemente de aceleración del tiempo, tiene que ver con otro concepto de la temporalidad completamente distinta, que no es un problema de grado. Porque esta idea, la ley de aceleración del tiempo, sugiere que, entonces, que todos los cambios en los modos de experimentar la temporalidad se reduce a una cuestión de grado. Lo que cambia del siglo XVIII al siglo XIX es la tasa con la que se produce el cambio, y del siglo XX al XIX lo mismo, y del XXI al XX lo mismo, y así sucesivamente, como si fuera simplemente toda una cuestión cuantitativa. Y no, tiene que ver con cambios formas completamente distintas de experimentar la temporalidad. Y en el siglo XX ahí aparece otra forma de concebir la temporalidad y de experimentar la temporalidad que ya no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana. ¿Alguna apreciación? Bueno, gracias a todos, nos veremos mañana.